Y últimamente pasé por varios roles, pasé por roles de developer, yo siempre he sido developer, sigo siendo developer, sigo codeando, aunque de repente me reta mi jefe, pero lo hago, ¿cierto? Yo hoy día me encuentro en esta transformación y me encuentro con un montón de cosas como la inteligencia artificial, la modernización. Escuché atentamente las charlas que estaban anterior a mí, bastante interesante. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de plataformas, pero antes les dejo a Octavio. Me presento a todas. Mi nombre es Octavio Valenzuela, como dijeron, principal consultant en ThoughtWorks. Les cuento un poco de mí para que nos conozcamos un poco más. En un mes estoy en mi 15º aniversario de trabajo. Soy súper fanático de la computación. Tengo varios tatuajes de computadores, un logo de un puerto USB y un logo de un puerto Bluetooth. ¿Qué más les cuento? Soy súper fanático, acérrimo de los temas de DevOps, de los reportes de Dora, de las Forkymetrics. Es algo que he estudiado por años y de verdad es algo que me gusta muchísimo hablar. Así que estoy muy contento de estar aquí para poder contarles un poco de lo que hemos venido trabajando con Luis acerca de ingeniería de plataformas y cómo se aplica la arquitectura en este tipo de dominio. Vamos a hacer un poco más interactivo esto. Developers, por lo menos hay bastantes acá, así que les pregunto, ¿alguna experiencia trabajando en plataformas de ingeniería, implementando plataformas de ingeniería? Levanten la mano. ¿No? ¿Cómo no? Buenísimo. ¿Cuántos han tenido problemas para evolucionar productos tecnológicos? A los developers también le pregunto. Veamos el caso de modernización. Efectivamente teníamos estos legados y en algún momento este legado no lo podíamos modernizar, necesitamos herramientas, necesitamos cosas, entonces es complejo este tema de la evolución de los productos, de repente se nos pasa y a mí en lo personal en la TAM tengo todavía productos bastante antiguos que todavía tengo que mantener, vamos a conversar, ¿cierto? Pero es complejo la evolución de los productos, es complejo llevar a cabo, ¿cierto?, la transformación digital con productos legados que tenemos muy antiguos, entonces hay problemas. Y otro problema que teníamos y que tenemos hoy día es que si nos enfocamos en un ciclo de desarrollo, nosotros tenemos herramientas como Git, el típico control de versiones, tenemos herramientas de plataformas como CI/CD, Cloud, Jenkins, GitLab, ¿cierto? Y ahí tenemos un problema que teníamos que ver cómo resolver, porque al final todos pensamos, decimos, ok, contratamos X vendor de Git hoy día y hoy día trabajamos con eso, nos acostumbramos y de repente viene un cambio. Yo soy la TAM Airlines. No produzco software, ¿cierto?, para la venta, produzco software para soportar mis procesos de negocio. Entonces, al final, un driver que a mí me mueve, efectivamente, tengo que estar a la vanguardia tecnológica. Por lo tanto, yo tengo una herramienta hoy día, pero en 3 a 5 años más, puedo tener otra herramienta. Y a lo mejor en 2 años más sale algo mejor. Y me voy moviendo de tecnología, me voy moviendo de eso. Entonces, ¿cómo hago yo para que mis developers, cómo hago yo, ¿cierto?, como la TAM, para que mis developers vengan a desarrollar los procesos, a automatizar procesos, ¿cierto?, a resolver problemas de negocio sin tener que preocuparse de que la tecnología evoluciona, sin tener que preocuparse de que cambie la herramienta Git, ¿cierto? Hoy ya hay una parte de la compañía que está viviendo un proceso bien tortuoso con respecto a ese cambio. Entonces, ¿y cómo afecta esto? Y cómo yo le doy una visión no solamente tecnológica, sino que como digo, ok, ¿cómo conecto todo? ¿Cómo hago todo? Entonces, ahí donde la arquitectura efectivamente tiene un rol fundamental y pasamos de esta visión que teníamos al principio. Yo hace 2 años, como les contaba, trabajaba en la compañía. El arquitecto era súper tangencial. Llegaba, él decía, mira, tu solución es esta, súper bien, y después se iba. Hoy día eso es imposible, hoy día somos mucho más complejos, tenemos muchas más cosas que integrar. Entonces, al final, desde una visión tecnológica, si no consideramos la arquitectura para conectar todo un ecosistema, ¿cierto?, para conectar herramientas que son de tecnologistas para tecnologistas, efectivamente vamos a tener esto. Un montón de cosas. Que no vamos a poder modernizar, que no vamos a poder evolucionar, ¿cierto? Por lo tanto, es un tema. Ahora, para que vamos aterrizando algunos conceptos, primero partamos por qué entendemos por ingeniería de plataformas. Por ingeniería de plataformas entendemos todos aquellos servicios, automatizaciones, procesos, formas de hacer trabajo en que las distintas compañías generan assets tecnológicos.
Una de las formas en las que tenemos que empezar a cambiar la forma en la que pensamos la ingeniería de plataformas, o plataformas de ingeniería, depende en qué lado de Latinoamérica estén y cómo lo traduzcan, es desde ya empezar a pensar en algo como lo que tenemos acá a la izquierda. Estamos hablando no solo de una automatización o de un pipeline o de cómo deployamos en Kubernetes. Tenemos que empezar a pensar en capacidades. Estas capacidades que agregan valor a la organización. En ThoughtWorks nos gusta hablar un poco de esta macroarquitectura de alto nivel, donde desde ya empezamos a identificar estas 5 macrocapacidades. Aquellas que ayudan a los desarrolladores a llevar su código a producción, a cómo monitoreamos y observamos cada uno de los productos, a cómo los apoyamos a ser seguros, cómo cumplimos cada uno de los estándares de seguridad de las empresas y cómo permitimos que esos estándares evolucionen. Tenemos que dejar de pensar que estas cosas son automatizaciones y simplemente son integraciones entre productos. Ya no más. Si no pensamos en arquitectura en cada una de estas soluciones, vamos a terminar como en la foto que nos mencionaba Luis, con una gran bola de nada, que va a ser imposible de mantener y le va a costar millones a la organización de poder modernizar y mover. Entonces, desde el mundo tradicional, yo les decía, yo soy fanático acérrimo de DevOps. En un principio solo pensábamos en automatizaciones. La primera vez que tuve en Jenkins en mis manos, en verdad fue un Hudson, soy más viejo, lo primero que hicimos fue automatizar el deployment, pero nos obviamos absolutamente todas y cada una de las cosas que había en la anterior. Cometimos errores, no nos preocupamos de la observabilidad y estamos solo preocupados de la integración tecnológica. Al menos eso me pasó en mi historia y con el tiempo he aprendido que si no organizamos y no entendemos bien lo que estamos entregando de valor, las cosas se pierden, es difícil que esto tenga atracción en la organización le pierde el valor a cada una de estas cosas o simplemente dejan de ser adoptadas. Tenemos que empezar a pensar en competencias que están definidas y claramente identificadas dentro de la organización y que agregan un valor claro a la organización. Y no solo una simplemente automatización, un script o un pipeline. Si tomamos esto, pensemos en procesos, ¿cierto?, que agreguen valor a la compañía. Hoy día esto es clave. Yo no puedo estar pensando en tecnología por pensar en tecnología. Tengo que pensar efectivamente cuál es la tecnología que a mí, ¿cierto?, me ayuda a eficientar mis procesos, a generar valor, a ser más económico, más eficiente, más eficaz, todas las eficiencias posibles, ¿cierto? Entonces, la arquitectura y el rol del arquitecto ha tenido una evolución exponencial, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, si nos enfocamos en un principio desde qué entendíamos que era hacer la arquitectura como tal, muchos me van a decir, no, ¿sabes qué? Es dibujar un par de cajitas, cómo se integran los componentes, súper bien. Hoy día tenemos muchas definiciones. Un arquitecto no solamente tiene que entender tecnología. Un arquitecto no solamente tiene que entender cómo conectar tecnología, tiene que entender su negocio, tiene que entender, ¿cierto?, cómo fluye la información a través de sus sistemas, tiene que entender temas técnicos, pero no solamente de código, tiene que entender plataformas, tiene que entender dónde se sustenta esto, ¿cierto? Tiene que entender seguridad, ¿cierto? Hoy día somos exponencialmente más complejos y para eso tenemos 3 grandes grupos, ¿cierto? Que está la parte empresarial, que se enfoca en dar los guidelines, ¿cierto?, de cómo alineamos la tecnología en todos estos puntos, ¿cierto?, en un concepto corporativo, con la visión del negocio como tal. Tenemos la arquitectura de soluciones, que ahí efectivamente nos vamos a enfocar un poco más en lo que queremos construir. Y tenemos la de sistemas, que al final de cuentas, lo que yo construyo, lo que yo diseño con una visión de negocio, lo que yo estoy construyendo en soluciones, efectivamente también necesita una arquitectura de cómo tenemos que soportar esto. Ahora, desde el punto de vista empresarial, o desde el punto de vista de arquitectura empresarial, les traemos 3 grandes ideas que queremos que se queden respecto a qué es importante a nivel de arquitectura empresarial. El primero de ellos, lo mencionamos un poco antes, es el tema de las competencias. Para que en una organización esto permee y efectivamente podamos hablar de capacidades, tienen que estar claramente identificadas y definidas. Y la organización tiene que conocer cuáles son estas capacidades. No basta con decir, oye, hacemos CI/CD. No basta con decir, oye, nos preocupamos de cómo se provisionan o se hacen los workloads. Tenemos que entender cuál es la definición, acordar una definición que sea conocida por absolutamente toda la organización y que tenga un dueño y un accountable responsable. Lo segundo son los equipos. Estamos hablando de arquitectura. Queremos intencionar un sistema que sea construido de alguna manera. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de la ley de Conway. Acá una de las cosas que nosotros podemos hacer es la maniobra inversa de Conway.
Una vez que entendemos cuáles son las capacidades que queremos agregar y cuál es el valor que queremos agregar a la organización, podemos pensar en los equipos recién. Y intencionamos equipos y una forma de estructurar a los equipos de tal forma que la arquitectura que nosotros queremos construir sea la que se intencione y se construya finalmente. Por último, son las formas de colaboración. La arquitectura también se define por las líneas de comunicación que tengan los equipos. Entonces, si no tenemos una forma estructurada de colaborar y comunicarnos, lo más probable es que volvamos a terminar con una gran bola de lodo o una gran bola de nada en nuestra arquitectura. Entonces, para repasar, tenemos 3 conceptos importantes. Competencias, que es lo que nos identifica y lo que nosotros agregamos de valor a la organización, la forma y quiénes de los equipos van a ser responsables y cómo estos interactúan entre ellos. Acá les traemos un ejemplo, esto no busca ser una lista MISI de todas las capacidades que existen en la organización, sino que identificamos algunas. Por ejemplo, CI/CD, la mencioné antes. CI/CD es la capacidad de poder integrar y desplegar software de manera continua en las organizaciones. ¿Cuál es su valor? Lo podemos medir a través de, por ejemplo, la Forky Metrics. ¿Cuánto tiempo es el lead time for change de los productos? De otra manera, es cuánto es el esfuerzo que nosotros le estamos pidiendo a cada uno de los desarrolladores que invierta en poder llegar a producción. Si no somos capaces de medir eso, no somos capaces de hablar de cuánto valor estamos agregando a la organización. Si no somos capaces de traer métricas que sean capaces de identificar cuánto es el esfuerzo, cuánto valor agregan o cómo esto afecta el comportamiento de los desarrolladores, simplemente estamos trayendo automatizaciones. Y una de las dificultades que trae esto es que cuando queremos hacer crecer los equipos, hacer crecer estas iniciativas o conseguir más capital para poder traer nuevas tecnologías, no las tenemos, porque a nivel ejecutivo no se entiende qué valor agregamos a la organización. Si tomamos la capacidad de CI/CD, ¿cierto? Tomamos la capacidad. Pensemos efectivamente que el CI/CD es una plataforma, como todos la conocen, ¿cierto?, para hacer deploy en producción. Si yo lo llevo a un contexto de plataforma de ingeniería, lo que apunto, ¿cierto?, es que efectivamente este developer básicamente le dé lo mismo si es GitLab, si es GitHub, si es Bitbucket, si es whatever. Él quiere desarrollar. Si yo lo traigo a mi compañía para que efectivamente desarrolle mis procesos, ¿cierto? Pero para que poder, lograr que ese developer sea eficiente en lo que está haciendo, yo tengo que proveerle competencias, tengo que proveerle capacidades, pero esas competencias y esas capacidades siguen siendo un desarrollo de software que se supeditan a reglas de arquitectura. Entonces, es muy fácil pensar, nosotros como tecnológicos, ¿cierto?, que de repente como que ya me salto un poco la arquitectura, me voy a saltar esta integración, me voy a saltar quizá esta cosa a lo mejor no aplica para mí porque me pasa mucho en la TAM que de repente se tienden a bypassar ciertas cosas y al final de cuentas la arquitectura no solamente está orientada a la solución, no solamente está orientada al proceso final, sino está en todo. Y esto debe tratarse, ¿cierto?, como una plataforma de software. Es un producto, tiene una evolución, me tengo que hacer responsable, tiene obsolescencia, tiene todos los componentes de un producto de software normal, solamente que es un producto que no va a ver la luz con respecto al negocio, sino que es un producto que habilita, ¿cierto?, que otros capturen el valor de la compañía. Entonces, debe tener una arquitectura definida. Debe tener una arquitectura, ¿cierto?, de capas definidas. Debe tener las abstracciones necesarias para que esto funcione. Debe tener todos los componentes que un producto de software, en cuanto al diseño, ¿cierto?, necesita para que este developer efectivamente logre enfocar sus habilidades, ¿cierto?, en desarrollar y en implementar procesos de negocio. Ahora vamos con el último tema, o con la última gran agrupación de arquitectura, y es la parte de arquitectura de sistemas. Esta es la parte que al menos yo la considero como más tradicional. No estamos dándole enfoque de negocio, sino que aquí hablamos ya de componentes cloud, integraciones, sistemas, y todo aquello que haga vivir nuestras soluciones. Aquí hablamos de cómo los datos fluyen, de cómo los sistemas se integran, de cómo cada una de las tecnologías que nosotros traemos para hacer vivir estos productos de software, que son los que hacen vivir nuestra plataforma de ingeniería o ingeniería de plataformas, permiten que se genere ese valor agregado que queremos darle a la organización. Al igual que todas las otras arquitecturas, esta tiene que vivir en armonía con las capacidades de negocio. Si queremos que todo funcione de manera correcta, eficiente y que tenga costos controlados, tenemos que hacer convivir la arquitectura de sistemas con la arquitectura de solución junto con la arquitectura empresarial. Son cosas que siempre van a ir de la mano.
Lo que es nuevo para mí en los últimos años es que ya no solo estamos pensando en sistemas, no solo estamos pensando en integrar soluciones o integrar productos de AWS o de GCP. Es súper normal caer y pensar en que solo basta con integrar, no sé, el Container Year Registry con el deployment de Kubernetes y estamos haciendo una ingeniería de plataformas. Lo único que estamos haciendo ahí es integrar si es que no traemos las otras miradas. Pero esto no deja de ser importante. Esto es algo que igual tenemos que solucionar y tratar de manera eficiente. Cerrando, muchas reflexiones tenemos, ¿cierto? El tiempo es cortito. Vamos a dejar dos, solamente dos, ¿cierto? La primera es justamente, en una plataforma de ingeniería no hacemos tecnología por hacer tecnología. Esto tiene un fin, ¿cierto? Y el fin es que efectivamente es mejorar la experiencia del developer, la experiencia de ese data engineer, de ese data science, ¿cierto? Que nos está ayudando a capturar el valor de la compañía, ¿cierto? Que su experiencia de desarrollo sea lo más placentera posible. Y eso efectivamente es lo que te provee una plataforma de ingeniería, ¿cierto? Que te enfoques en lo que tú quieres hacer, en tu espacio de trabajo, ¿cierto? Y la segunda es que siempre la recargo, y esto lo recalco todos los días en mi equipo, ¿cierto? Que efectivamente la plataforma de ingeniería es un producto de software. No es opcional no hacer arquitectura, es la base de todo, ¿cierto? Se supedita a las mismas reglas de desarrollo de software, como cualquier producto de software, ¿cierto? Y los developers tienen que tenerlos claros. El challenge es mucho más alto porque efectivamente, como dice la frase, me gusta mucho esa frase de developer para developers, le digo yo, ¿cierto? Es distinto, cuesta pensarlo, ¿cierto? Y se tiende mucho a caer en este vicio de que, ok, me voy a saltar algo o no. No, tiene que tener un diseño de arquitectura, tiene que tener el cómo, ¿cierto? Las integraciones componen este producto que es la gran plataforma. Hoy día, la capacidad, por ejemplo, que estamos implementando es CI/CD, vienen environment, vienen un montón de cosas que hay que tener desde ya en la mente, en un diseño amplio que nos entrega la empresarial, ¿cierto? Cómo integrarlo todo, ¿cierto? Y es clave que a nivel de arquitectura esto esté diseñado desde el día 1. Muchas gracias.